A diferencia de lo que Hasbro nos ofrece con sus personajes de G.I. Joe, los cuales están más que insertados en la cultura popular, Action Force de Valaverse es una mitología nueva, la cual nos presenta un panorama en el que los Estados Unidos se han fragmentado en 50 repúblicas independientes y que se encuentran envueltas en una guerra civil en contra de varias facciones que buscan expandir su dominio territorial. En medio de todo este conflicto se encuentra un personaje fundamental para el desarrollo de esta guerra, una mujer que Bobby Bala, el creador de la mitología, ha definido como su favorita, un ser despiadado, catalizador del caos y la violencia. Esta es la historia de Pandora. Nombre: Miranda Kelly. Especialidad: crimen organizado. Habilidades secundarias: provocación de incendios. Lugar de nacimiento: Limerick, Irlanda. Afiliación: anteriormente ligada con la familia criminal Coonan. La crueldad de Miranda Kelly es tan grande como su belleza. Creció en las duras calles de Limerick y de Dublín, junto con su hermano Shay. Ambos se volvieron parte de la familia criminal más grande de Irlanda, manejada por Mickey Coonan. La lealtad entre ambos hermanos nunca estuvo en duda y su reputación causaba terror. Absolutamente nadie hubiera pensado que su lealtad al clan estaría puesta a prueba. Todo cambió en cuanto el deseo entró a la ecuación. Miranda y la esposa de Coonan se enamoraron y fue así que se dio una relación que terminaría por dejar cicatrices físicas y mentales. Coonan descubrió el romance entre Pandora y su esposa, lo que terminó en un brutal ataque en el que Mickey marcó el rostro de Miranda con una sonrisa Glasgow, al tiempo que la condenó junto a su hermano al exilio permanente. Debido al clima de inestabilidad en los antiguos Estados Unidos, Pandora pensó que era la oportunidad perfecta para comenzar de nuevo. Temiendo a los contactos de la familia Coonan con la mafia del noreste, Pandora y Shay se mantuvieron con un bajo perfil en Atlantic City, en donde se reagruparon. Su poder fue creciendo rápidamente y se fueron dando a conocer tanto en Nueva Jersey como en Filadelfia. I'm glad y'all seem to like the new hardware the Brotherhood decided to hook us up with. You know, up until this point, we've been toying with Marrow. Kill his bitch here, steal his money there. But I'm through playing. We know where he lives, we have his guns, and I say it's time we take that motherfucker out. What you think? Su nueva fama llamó la atención de alguien que los ayudaría a convertirse en una parte integral de la guerra civil. The shooting stopped. You think it's over? Your little buddy screamed like a bitch when we trussed him up. How about you, bitch? You gonna scream? Marrow, get out of here! Get in, man!
Pandora fue presentada en la tercera serie de Action Force, la cual consistió de solo figuras femeninas, algo que pocas veces se ha visto en la industria del juguete coleccionable. Tanto así que incluso Todd McFarlane llegó a decir que no era posible hacer una entrega de solo piezas femeninas, pues estas no tendrían éxito, según el tío Todd. Valaverse demostró que esto era completamente falso. La tercera entrega de figuras de Action Force estuvo compuesta por Pandora, Eclipse, Killswitch, los miembros de Steel Brigade, así como las versiones femeninas de Tropas Delta, Tropas Antimotines y Tropas Especiales. Y ya posteriormente se dio la llegada de Gemini. ¿O Gemini? Géminis. O bueno, ella. Pandora tuvo una versión exclusiva en la cual viene salpicada de sangre, lo cual nos deja ver ese lado brutal de su personalidad. Miranda Kelly es alguien con quien no quieres tener problemas, y esta versión lo confirma. Back off. What's the shipment? The fuck are you talking about? Don't fuck with me, Matt. You got a lot of gear on this stage I haven't played with yet. You gotta believe me. I just tattooed the gang. They don't fill me in on what they're doing. All that time you inked up Marrow and you never heard him talk about a shipment with Jessica? All I heard is that it's coming in by boat. They leave me out of the loop on purpose. They were trying to keep me from getting mixed up in their shit. Your friend should have tried harder. Come on, I told you everything I know. Enjoy your retirement, Matt. Hey, Shondi. You know anyone that works at the docks? Not really. Looks like you get to make some new friends. Mare's got a shipment coming in by boat, and I want to get it before he does. Okay, I'll take care of it. Poco tiempo después, Valaverse nos ofreció un paquete de mejoras para las tres integrantes principales de la tercera serie, Killswitch, Eclipse y Pandora. Este paquete incluye nuevas armas, un chaleco no antes visto, efectos de disparo y una nueva cabeza, la cual, en el caso de Miranda, viene lamiéndose los labios, cosa que nos da a entender que está disfrutando del caos en la batalla. Debido al éxito del personaje, Vala hizo un relanzamiento de esta figura con pequeños cambios de color en el chaleco, en los pantalones y botas, así como el logo de su grupo llamado Devil's Green en el chaleco. Una segunda entrega de este personaje se dio en forma de una exclusiva, la cual nos muestra a la Dama del Caos en chamarra y pantalones de cuero negro y su variante en blanco y con el logo de Devil's Green en la espalda. Está en camino una nueva versión de Pandora, pero esta vez en escala 3/4 y en estilo de figura O-Ring, o sea, como los viejos G.I. Joes. Esto pensando en todos los coleccionistas de figuras originales de A Real American Hero, que por ser fieles a este tipo de piezas no han podido ser parte de la experiencia que Action Force de Valaverse ofrece. El origen de Pandora es relatado en el número 7 del cómic Action Force Mission Files. De hecho, podemos ver la brutalidad de la que Miranda fue objeto, pero también de la que es capaz de generar. Esta es una de las historias más crudas que he leído en las páginas de un cómic. Muestra de la crueldad que es posible encontrar en el mundo de Action Force. Sorry. No problem, I got it. Jesus Christ, are you trying to get killed? Look, I'm sorry. I don't have time for this. Sorry about that, baby. I almost ended my car on a hippie chick. Hey, I'm not a hippie. Marrow, I'm fine. Look, I gotta go. I'm about to make the deposit. Sweetie, let me worry about the money. We'll have enough to cover the shipment, and once that comes in, the Saints won't have a chance in hell. Yo, Shondi, we're gonna hack or what?
Hey, boss. Shondi, I'm watching Bobby and Amber. Can it wait? Not really. What's up? Marrow's girlfriend just walked into the bank with a suitcase full of money. I'll be right over. Do you have any interest in being a trophy wife? Oh God! I didn't I'm too sober. Let go! Crazy! Too much of a fight. Get down! Bringing Please let me out of here! I'm gonna kill you right here, right now. No, you're not. What's this? Do me a favor. When you check the trunk, just remember you should have offered me something better than 20%. Sin duda alguna, Pandora es uno de los personajes más llamativos de esta línea, y no es difícil ver por qué, ya que automáticamente te atrapa visualmente. Está muy bien diseñada y aunque la verdad tengo que decir que las caras de la segunda entrega no sean de mi total gusto, sinceramente el diseño en general te cautiva. Así que señores, por favor platíquenme si les gustó el video y díganme si quieren ver más de este tipo de contenido en el cual hablemos de los personajes de Action Force o a lo mejor de alguna otra franquicia como Danger Girl. Perdón, no lo pude evitar. Así que ya saben, yo soy Flash, pórtense muy mal. Ahí nos vemos. Any last words? Go to hell. Sorry, didn't catch that.